Vida oculta con Cristo. 5602-13. Predicado el lunes 13 de febrero de 1956, Templo del Calvario Souls Arbor en Minneapolis, Minnesota, 1 hora y 18 minutos, 1. Señor, creo, todo es posible, ahora creo. Ahora creo, Señor, creo, todo es posible, ahora creo. Oremos. Padre Celestial, no es solo una canción, es nuestra oración, Padre. Nuestras confesiones serán esta noche. Ahora creemos. Creemos en el relato bíblico. Creemos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios vivo. Creemos que nació de la Virgen María, padeció bajo Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra de su majestad, y esta noche intercede por nuestra confesión. Y lo amamos con todo nuestro corazón. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 2. Sí, Padre, tomamos su palabra que dice que si pidiéramos cualquier cosa en su nombre, nos sería concedida. Y lo primero que queremos hacer es agradecerte tu bondad con nosotros durante este día. Señor, muchos han venido a encontrarte hoy desde fuera de este mundo, muchos en paz y muchos en aflicción. Y, Padre, oramos esta noche. Si hay alguien aquí que tal vez vaya a encontrarte mañana en desgracia, que cambie esta noche y que venga y confiese su error. Y no quieres que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Bendícenos en la parte final del servicio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes esta noche, con la bendita y vieja Biblia abierta, y el tesoro de nuestro corazón es abrir la Biblia y enseñar la palabra de Dios, lo mejor que sé. 4. Por cierto, alguien me decía que deberíamos orar de nuevo por el hermano Allen, que fue arrestado, creo, otra vez hoy, iba a volver a la cárcel, así que, el hermano Jack Coe estuvo en la cárcel en Miami la semana pasada. Supongo que oyeron hablar de eso. Y estamos pasando por muchas experiencias en la cárcel con nuestros hermanos. Así que, ya que estamos aquí, ofrezcamos una oración por esos hermanos. Padre Celestial, tú lo sabes todo. Ni siquiera sabemos de qué se le acusa al señor Allen, pero tú lo sabes todo. Y sea lo que sea, Señor, si es su culpa, perdónalo. Y si es la ley, perdónalos, Padre. Que el Evangelio prevalezca en todas partes. Bendice al hermano Coe, Señor. Entendemos lo que hizo. Quitarle los aparatos ortopédicos a la pierna del niño. Y ruego, Padre Celestial, que incluso esa madre y ese padre no se desanimen, sino Padre, que vengan y sepan que Dios aún vive y reina, y que puede hacer la obra supremamente. Ruego que ayudes al hermano Coe y lo fortalezcas en el nombre de Jesús. Amén. Sé que si yo estuviera en problemas, querría que alguien orara conmigo, que orara por mí. 5. Ahora, estamos muy contentos por el privilegio que tenemos de reunirnos aquí durante esta maravillosa confraternidad, y con este capítulo, los empresarios del Evangelio completo, el hermano Peterson aquí en la iglesia y los muchos otros hermanos presentes. Nos alegra mucho estar aquí con ustedes. Lo único es que hace mucho frío aquí. Les digo a la gente que va más al sur. Ay, ustedes no lo aguantan, les dije, los norteños. Y llego aquí y casi me muero de frío. Realmente hace fresco aquí. Aunque prefiero el frío al calor. No soporto el calor, nunca me gustó. 6. Así que ahora, si Dios quiere, la próxima semana iremos a Sioux Falls, Dakota del Sur. De allí a Nueva Orleans, a casa del hermano Gale Jackson por 2 noches, de regreso a Shreveport por 3 noches, y de allí a casa de Raymond Richey en Houston, Texas, por 2 noches, y de allí a la Ciudad de México, México Antiguo. Esa es nuestra primera campaña de sanidad. Todos estos son servicios de predicación. Nuestra primera campaña de sanidad comienza entonces en la Ciudad de México, México Antiguo, bajo la nueva visión. Simplemente, eso fue lo que dijo la visión, para que lo vean mientras, el hermano Joseph estará aquí algunas noches con las revistas que lo tienen escrito, para que lo entiendan mejor. 7. Y luego de allí regresamos a Chicago. Del 3 al 8 de abril. El 11, comenzamos en Spindale, Carolina del Sur, o Carolina del Norte, creo que es. De allí a Columbia, de Columbia a Charlotte, y de allí a Anchorage, Alaska. Y luego de regreso para comenzar en la gran carpa nueva con capacidad para 16.000 personas, las nuevas camionetas y demás, para armar nuestra carpa en diferentes lugares donde nos quedamos de 3 a 4, y hasta 6 semanas seguidas antes de moverla, simplemente permanecer allí hasta que termine, hasta que Dios diga que está terminado.
Luego, este otoño, el hermano Arganbright y los demás, con el hermano Moore, la razón por la que no están aquí ahora, organizan un itinerario por Sudáfrica, India, etc. para este próximo otoño, si Dios quiere. Creo que estamos al borde de uno de los mayores derramamientos del Espíritu Santo que jamás hayamos tenido. 8. Si Dios quiere, quiero hablar sobre eso mañana por la noche, la séptima encrucijada. Y traten de traer a sus amigos. Es pertinente a la venida del Señor. El miércoles por la noche, si Dios quiere, quiero hablar sobre ¿qué es el pecado no perdonado? Y ahora, asegúrense de tratar de salir mañana por la noche y traer a personas que crean en que la venida del Señor está cerca. Mi tema será la séptima encrucijada para mañana por la noche. Esta noche, quiero hablar sobre el tema que me parece muy cercano, y ahora estamos razonando que estoy tratando de conseguir. Necesitamos sanidad interior antes de que podamos tener sanidad exterior. Sé que eso es cierto por tratar con la gente. Tendremos sanidad física, está bien. Eso se encargará de sí mismo. Pero primero, queremos tener la sanidad interior. No importa cuán leales tratemos de ser, y cuánto tratemos de pensar que Cristo está con nosotros, lo cual Él es, pero aún así, la sanidad tiene algo que ver, absolutamente, con que los individuos por los que se está orando tienen que tener fe ellos mismos o no se llevará a cabo, a menos que sea una visión enviada para un caso individual que Dios tiene en su previo conocimiento, ha ordenado que sea así, cuando usted oyó y sabe de esas cosas. 9. Pero incluso en tiempos de Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, el Hijo de Dios, era según su fe, a menos que el Padre se lo hubiera mostrado. ¿Recuerdan al ciego y a los diferentes? Si puedes creer, si crees, todo es posible si puedes creer, y cosas por el estilo. Siempre se basó en la fe individual. Hoy la Iglesia está sumida en una profunda confusión. Ay. Nos cuesta pensarlo, pero es la verdad. La Iglesia es un caos terrible, universalmente hablando. Donde quiera que vayas, parece que hay de todo. Así que lo que necesitamos es una sanidad interior de una fe fundamental en Cristo Jesús. Entonces, la sanidad exterior se manifestará automáticamente. Entonces, cuando comience la sanidad física, comenzará desde adentro hacia afuera, y entonces algo ocurrirá. Será duradero y real. Marcos 9, 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. 10. Y mientras esperaba que la carpa estuviera lista, me comprometí a hacer esto. Y pensando en las condiciones de la carpa, y todo este gran gasto, y ven en la visión por qué dejé el campo, porque endeudé $15,000 en una reunión antes de pedirle dinero a la gente. No lo hice. Le hice una promesa a Dios, y no la hice, y salí del campo. Y ahora, volviendo a la realidad, después de deber $15,000 en California, estoy pidiendo prestados $100,000 para esta carpa. Eso significa que creo en lo que digo. Sí, Señor. Es del Señor. Es del Señor. Y lo bueno de esto fue que un buen amigo, un hombre rico, pero siervo del Señor, me dijo: hermano Branham, se lo dejo sin un solo centavo de interés. No tiene que devolver nada, solo lo que pidió prestado. No tiene que pagar intereses. Fue maravilloso. Dije: gracias, Señor. Sabía que ibas por buen camino. 11. Y ahora, digamos, me gustaría plantar esa carpa aquí en algún lugar, aquí por unas 6 semanas, y aquí mismo en Twin Cities, y tener un avivamiento de 6 semanas con cada iglesia. Simplemente derriben sus barreras y sus diferencias ahora. ¿No sería maravilloso venir y estrecharse la mano? Y no solo orar por alguien y luego, cuando el enemigo regrese a atacarlo, traerlo de vuelta. Eso es lo que hay que hacer, quedarse allí hasta que termine. Y simplemente hacerlo noche tras noche durante 4 o 6 semanas, o algo así, hasta que Dios diga: está bien, ya terminé, vete a otro lado. Ese sería el tipo de avivamiento ideal. A menudo me he preguntado qué produciría. Cada noche cobra más impulso. Y me preguntaba qué haría para permanecer lo suficiente. Y me preguntaba cómo sucedió esto. Y ya tenía todo arreglado e iba a ir a Phoenix para mi primera reunión, porque había prometido reemplazar al hermano Roberts allí, mientras él estaba en Australia. 12. Y aunque tardé un poco en prepararlos, pues llegó el señor Allen y no se iba a ir hasta marzo. Había olvidado lo que decía la visión. Gente de piel oscura en otro país, etc. Y entonces el señor Allen tomó posesión. Me dijeron: bueno, ¿quieres venir de todas formas? El señor Allen se va a quedar. Y yo dije: no si el hermano Allen está allí. No hay necesidad de que 2 de nosotros estemos allí al mismo tiempo.
Y luego, como 2 días después, el Señor me reveló. Nunca te dije que fueras a Phoenix en esa visión. Era entre gente de piel oscura, en el viejo México. Pensé, bueno, alabado sea el Señor. Exactamente. Dios, su gracia soberana superará nuestros errores y nuestra ignorancia. ¿No lo crees? Bueno, alabado sea su nombre, lo amamos esta noche. Y solo un pequeño grupo de nosotros en la iglesia esta noche, pero nos hemos reunido para este propósito, para el beneficio de las almas perdidas y el reino de Dios. 13. Ahora bien, he elegido como tema para esta noche la vida oculta. Quiero leer una lectura bíblica que se encuentra en Hebreos, capítulo 10, comenzando aproximadamente con el versículo 19. Leeré esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su carne. Y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, llenos de la certeza de la fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Hebreos 10, 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, Hebreos 10, 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Hebreos 10, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. 14. Ahora bien, la razón por la que me gusta hablar de esto esta noche es esta. Anoche hablamos sobre la comunión. ¿Les gustó? Me adentré en la comunión. No soy maestro ni un gran predicador, porque no tengo educación. Pero veo cuál es la necesidad y estoy tratando de abordarla lo mejor que puedo. Me temo que todos me tolerarán, o me apoyarán de todas formas, y lo tolerarán por un tiempo, ya que estoy tratando de abordar algo que ocurrirá antes de que podamos tener un servicio de sanidad. Y tenemos que resolver esto, y luego podremos continuar con los servicios. Pero anoche intentaba explicar que solo hay una manera de tener comunión, y no es a través de nuestras iglesias, ni a través de nuestras denominaciones, ni a través de la educación, ni a través de ninguna otra cosa, sino únicamente a través de la sangre del Señor Jesucristo. Esta es la única manera en que los hombres pueden reconciliarse con Dios, mediante la gran obra de la reconciliación. Y la única manera en que pude entenderlo fue regresar al Antiguo Testamento y tipificarlo en el Nuevo. Porque soy una especie de tipólogo. La razón por la que hago eso es la falta de educación. Y descubrí lo que era el Antiguo Testamento, que era una sombra, o un tipo, del Nuevo. Entonces supe cómo se veía la sombra, y vi el antitipo aquí y el espíritu entre ambos dio testimonio. Y así es como llegué a... ¿Cómo? La única manera en que podía enseñar la Biblia. 15. Algunas personas son inteligentes y astutas. Pueden captar palabras griegas y demás. Y para mí todo es hablar en lenguas, porque ciertamente no lo sabría. Pero mientras pueda conocer estos tipos y sombras, y relacionarlos, confío firmemente en que Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, lo hará y lo revelará, para que incluso los bebés puedan entender, estos niños pequeños aquí, que serán los hombres y mujeres del mañana, si es que hay un mañana. Y ahora, para tener una idea de esto que voy a hablar esta noche, vida oculta con Cristo, considero sumamente necesario hoy que los hombres y mujeres descubran cuál es el problema. Ahora bien, lo digo con humildad, con todo mi corazón, y seguramente he estado en Minneapolis lo suficiente como para que sepan que si engaño, no es mi intención. No está en mi corazón. Nunca pretendo engañar. Amo a la gente y me gusta hablar con la gente. Y a veces puede que no sea capaz de expresar lo que siento, pero espero que lo recibas de la manera en que yo lo siento, si no lo expreso bien. 16. Y siento que en estos días, hay una gran necesidad entre los cristianos, que parecen desear algo que no pueden conseguir. Y viendo eso, y teniendo la experiencia de lo que hablo, pensé que sería bueno intentar explicarlo con humildad, para que puedan unirse y compartir esta gran obra que Cristo nos compró en el Calvario. Ahora bien, todo viene por medio de la expiación. Cada bendición que tenemos viene por medio de la expiación. No podemos enseñar ninguna bendición fuera de la expiación.
La sanidad y todo lo demás deben venir por medio de la expiación, porque Él murió para redimirnos de la maldición que nos impuso el pecado de Adán. 17 Y siempre que se trata la palabra pecado, hay que abordar cada atributo que la acompaña. No se puede predicar la salvación del alma sin predicar la sanidad corporal. Simplemente no se puede. No se puede dividir la Biblia así, porque es inseparable. El mismo hombre murió en la cruz, fue herido por nuestras transgresiones, con sus llagas fuimos sanados el mismo día, la sangre de las mismas venas, así que es inseparable. Alguien me dijo hace poco, ¿por qué, hermano Branham, predica la sanidad divina por la expiación? Él dijo, bueno, puedo demostrarle que eso ya no existe. Le pregunté, ¿qué quiere decir con de la expiación? Él dijo, claro. Dijo, lo que dijo Isaías. Él tomó nuestras enfermedades y. Dije, correcto. Con sus llagas fuimos sanados. Dijo, en Mateo 8, Jesús sanó a las personas que acudieron a él esa noche, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras enfermedades. Dije, ¿entonces aplicas ese tiempo a la expiación de la que hablaba? Pues, dije, si eso es cierto, la expiación tenía más poder antes de entrar en vigor que después del derramamiento de la sangre de Jesús. Y eso fue 1 año y 6 meses antes de su muerte. Entonces, ¿cómo podría aplicarse a la expiación, si fue 1 año y 6 meses antes de que se hiciera la expiación? Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Mateo 8, 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. 18. Así que, como ven, ese argumento simplemente no se sostiene. Pero no debemos discutir. Debemos predicar la palabra, y Dios tendrá a alguien que la escuche y la reciba. Aquellos por quienes Jesús murió para escuchar la palabra, la escucharán. ¿Alguna vez pensaron en eso? Permítanme detenerme aquí un momento y darme cuenta de que estoy frente a clérigos y hombres inteligentes, pero solo quiero decir esto, sepan que lo creo y lo sé. Jesús nunca fue a la cruz ni murió por un asunto fortuito. Quizás alguien se arrepienta de su muerte, y así venga y se salve. Dios no dirige su negocio así. Dios dirige su negocio por conocimiento previo, sabiendo antes de que el mundo fuera formado, quién era suyo. 19 Éramos, en la presciencia de Dios, salvos antes de la fundación del mundo. Y Jesús vino a morir por aquellos que Dios, por presciencia, había elegido. Así es. Y cuando ese último, por eso estamos teniendo avivamientos por todo Estados Unidos, tirando las redes por todas partes y tratando de sacarlas una y otra vez. Esos son ministros. Pero cuando el último es sacado, son todos. Pues, el resto, lanzamos una red y reunimos gente, y entran, y de repente, se bajan y se van. Y Dios dijo, cuando llegaron las pruebas, no soportamos el castigo. Éramos hijos ilegítimos y no éramos hijos de Dios. Pero creo que cualquier hombre o mujer que haya nacido verdaderamente del Espíritu de Dios ya no desea pecar en su vida, y nunca lo deseará. Así es. Porque la cuestión del pecado está resuelta para siempre. Te conviertes en una criatura, una nueva creación. Tus viejos apetitos y todo lo demás han cambiado. 20 Ahora, encontramos personas a lo largo del camino aquí en esta experiencia cristiana, muchas de ellas encuentran personas que simplemente no parecen comprender la situación. Simplemente, tienen sus altibajos. Un día los encuentras en la azotea alabando a Dios. Y al día siguiente los encuentras en lo que llamamos, si me permiten la expresión, desanimados, muy deprimidos, en el punto más bajo, sin saber dónde están, ni siquiera si son salvos o no. Al día siguiente están bastante bien. Quizás 1 o 2 semanas después los encuentras de nuevo en la misma condición. Me pregunto sobre esas personas. Los encontré en servicios de sanidad. He visto a personas subir a la plataforma, totalmente ciegas. Y venir y tomar, después de que oraran por ellos y ser sanados y leer la Biblia, bajar allí y alabar a Dios. Y encontrarlos en 6 meses y estar tan ciegos como lo estaban al principio. 21 John Church, un hombre que escribió un artículo terrible en su libro, Para ustedes, Santidad, sobre mí. Y ese hombre, no entiendo por qué un hombre tan inteligente diría algo así. Dijo, ni siquiera conozco al señor Branham, y luego escribió sobre mí.
Incluso la ley dice, tenemos una ley que dice que debemos escuchar a una persona antes de poder juzgarla. Así que ni siquiera es tan bueno como la ley. Así que tenemos una dispensación mejor que esa. Pero él dijo, ni siquiera conozco a ese hombre. Pero esta es la razón por la que sé que es un impostor. Dijo, porque conocí a un hombre que dijo que estaba en una reunión en un gran estadio, un auditorio, y que el señor Branham nunca me conoció, pero me llamó y me dijo, señor, usted sufre de un problema de próstata allá arriba, y así dice el señor, está sano. Y añadió, le pregunté si estaba sano. Me dijo, estuve perfectamente bien durante un año. Luego me volvió a aparecer. Dijo, eso prueba que el señor Branham es un impostor. Bueno, pensé, señor Church, allá en Silver Hill, donde tiene su reunión anual, y toda esa gente que usted reúne y reclama la santificación, al año siguiente regresa y todos tienen que ser santificados de nuevo. Supongo que era un impostor cuando lo tuvieron por primera vez. 22 Ahora bien, no, la sanidad divina es tan fuerte como tu fe, y tan duradera como tu fe. El hermano Nichols, de Christian Businessman, estuvo el otro día tomando testimonios en la ciudad y tomando fotos de personas que habían sido sanadas por sanidad divina en cualquier lugar. Me refiero a casos de cáncer y moribundos que habían sido sanados durante años y años, y que aún resistían, hace 14 o 15 años, cuando se oró por ellos. Seguían sanos. Y algunos de ellos, en la lista de fallecidos de Louisville, en la clínica de cáncer de allí, murieron hace 14 o 15 años, y aquí están, viviendo tan sanos como pueden estar. Vayan y examinen el caso, los registros de allí, y descubran que murieron hace 15 años de cáncer. Y aquí están ahora, también como pueden estar, 15 años después. 23 Depende de tu fe. Tu salvación es buena mientras tu confesión sea buena. Pero cuando tu confesión decae, tu salvación se desvanece. Porque Él es un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios para interceder por tu confesión. Eso es lo que sucede. Así que me pregunto por qué, incluso con la salvación y la sanación, la gente llega a este punto tan bajo. Ahora bien, quiero decir que la razón es, creo que puedo explicártelo si eres reverente y escuchas atentamente. Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 24 En la Biblia, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, una perspectiva de hace muchos años en el desierto, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, que era un tipo del mundo, y su viaje es un tipo del viaje que estamos haciendo hoy. Iban camino a la tierra prometida, y nosotros estamos en el nuestro. ¿Lo creen? Dios nos está sacando de Egipto. Egipto era un tipo del mundo, esclavitud. Y Él nos sacó de Egipto, y vamos camino a la tierra prometida de Dios para el creyente. ¿No es maravilloso saber que estamos en el viaje esta noche? Y noten, en el viaje ahora, no lo tenían todo color de rosa. Tuvieron sus altibajos, problemas y retrocesos, pero aún así, siguieron adelante hacia la tierra prometida. Observen que algunos se quejaron y otros murmuraron. Vieron visiones y demás, y Dios realizó milagros y obras poderosas en medio de ellos. Y tan pronto como llegaron las pruebas, lo olvidaron todo y volvieron a quejarse y murmurar. 25 Una imagen clara de la iglesia hoy, en su estado actual. Observen cómo Dios dio una imagen allí en aquel entonces. Tendremos que considerar el tabernáculo para comprobarlo. Ahora bien, descubrimos que el tabernáculo era un lugar de adoración. Llegamos a eso anoche. El único lugar, el único punto en común donde Dios se encontraba con el pueblo era en el tabernáculo, bajo la sangre derramada. Y ahora bien, había 3 atrios diferentes, o lugares en el tabernáculo, a los que quiero llamar su atención. Uno de ellos era el atrio exterior. Luego el altar, que era el lugar santo, y luego el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote iba una vez al año, y nadie se atrevía a seguirlo detrás de ese lugar santo. Hebreos 9:6 Y así ordenadas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios. Hebreos 9:7 Pero en la segunda entrada, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo. 26 Ahora bien, si nos fijamos en cómo se colocaron los muebles y demás en esos lugares, representa las dispensaciones en las que hemos vivido desde la Edad Oscura, o el surgimiento de la Iglesia y su continuación.
Ahora bien, los atrios exteriores representaban la justificación, que estaba allí, el bautismo en agua, la fuente colocada allí donde se lavaban antes de ministrar. Y el altar representaba el lugar del sacrificio donde se aplicaba o expulsaba el castigo, pues el juicio recaía sobre el sacrificio. Y el altar de bronce y el bronce representan el juicio divino. La serpiente de bronce en el desierto representaba el juicio divino, siendo la serpiente el pecado ya juzgado en el huerto del Edén, y el bronce representaba el juicio divino. El hermano Branham se aclara la garganta, como el altar de bronce donde se quemaba el sacrificio. Éxodo 30, 18. Harás también una fuente de bronce, con su base también de bronce, para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. 27. Allí dentro tenían 7 candeleros de oro, o mejor dicho, una lámpara de 7 brazos. Pero dentro, tras el velo, había un arca. Y en el arca estaban las tablas, los 10 mandamientos, como los llamamos. Y eso representaba el corazón humano. Así prometió Dios en tiempos pasados que en este día escribiría sus leyes, no en tablas de piedra, sino en el corazón. Pondría la ley en el corazón. Ezequiel habló de ello. Y todos los profetas hablaron de cómo Dios haría eso en los días venideros, lo cual era un símbolo. Pero el sumo sacerdote, al entrar en el lugar santísimo, caía el velo. A prueba de sonido. Estaba aislado de las cosas del mundo. Nadie podía verlo. Estaba oculto. 1 Reyes 7, 49. Y los candeleros de oro puro, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, delante del oráculo. Las flores, las lámparas y las tenazas de oro, Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. 2 Corintios 3, 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hebreos 9, 3. Tras el segundo velo, estaba el tabernáculo llamado el lugar santísimo. Hebreos 9, 4. El cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. 28. A través de la era luterana surgió. El justo por la fe vivirá, el atrio exterior. Luego vino la era metodista, la era de la santificación, lo que llaman la segunda obra definitiva de la gracia, que entró en esa era, y fue la era del altar. Y luego, en los últimos días, la restauración del Espíritu Santo, la vida oculta. Y estoy seguro de que aquí es donde radica el problema. Quiero que lo vean. Aquí es donde radica el problema con la iglesia hoy, viniendo de, no puede desviarse entre el altar y el lugar santísimo. Ahí es donde debería estar la iglesia. Y hay demasiados de ellos todavía afuera, en lugar de estar aquí. Esa es la razón por la que tenemos nuestros días, y la falta de fe que tenemos, cuando la iglesia debería estar en su última era, su última dispensación. Creo que vivimos en el cambio de los tiempos. Con la ayuda de Dios, mañana por la noche, probaré con la Biblia, palabra por palabra, que vivimos a la sombra de la venida del Hijo de Dios, ahora mismo. Observen cómo las Escrituras lo demuestran sin lugar a dudas. Incluso lo que ha sucedido es prueba científica de que estamos en el tiempo del fin, que podría ocurrir en cualquier momento. Y aquí la iglesia sigue perdiendo el tiempo. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, 11. Pero que por la ley nadie se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 2, 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 10, 38. Ahora el justo por la fe vivirá. Pero si retrocediere, no agradará a mi alma. 29. Ahora, algo anda mal. ¿Qué es? Observamos también que en este lugar interior, este velo, detrás de donde iba Aarón, y las cortinas caían tras él, había una urna de maná, guardada en una urna de oro, colocada junto al arca. Recordemos que ese mismo maná también estaba en el suelo. Y descubrimos ahora que esta arca, siendo un símbolo del corazón humano, y el corazón es engañoso. Ahí es donde la gente falla hoy, porque se inclina hacia una religión intelectual en lugar de una religión del corazón. No pretendo ser grosero, pero esa es la razón por la que hoy estos grandes hombres, Billy Graham de Minneapolis, Jacques Schuller y muchos otros grandes hombres que cruzan las naciones hoy, que son siervos de Dios,
Pero lo que debemos tener cuando la gente se abre y comienza a recibir a Cristo, es una verdadera iglesia viviente y llena de vida a la que atraer a esa gente. Creo de todo corazón que Billy Graham y esos hombres son los hombres de Dios del momento para el mensaje que traen, más bien, una gran inspiración. No hacen milagros. Fueron precursores de la venida de Jesucristo, como Juan. Juan nunca hizo un milagro, pero predicó el evangelio que conmovió a todas las naciones. Pero nunca hizo milagros. Pero Jesús vino después, no tanto como predicador, sino haciendo milagros para demostrar que la omnipotencia de Dios aún reina y que Él vive. Y hoy, qué lástima, que la gente tenga una concepción mental del Evangelio, o, diría, una fe intelectual, en lugar de una fe viva y verdadera en Dios. 31 Hace poco, en la ciudad de donde acabo de venir, al otro lado del río, Louisville, Kentucky, había una joven que asistía a una iglesia famosa. Era una buena mujer y tocaba el piano. Pero siempre dudé de su experiencia con Cristo, de haber nacido de nuevo. Pero, por lo que sabíamos, era una mujer de buena moral. Iba con un chico que se llamaba John. Se casó con John y siguió adelante. Pero después, el trabajo de John lo llamó a otra ciudad. Mientras él estaba allí, ella llevaba su periódico, carta de una iglesia a otra. Y en esta iglesia, no era tan espiritual como la iglesia donde su tío era pastor, un hombre muy espiritual. Así que empezó a coquetear con las demás mujeres. Y eso es lo que está mal en nuestro país hoy, en nuestras iglesias. Una intenta imitar a la otra. Y se quedan con la cabeza pegada a la televisión y demás. Intentan imitar o copiar alguna cosa inmunda que vieron en la televisión, y luego la llevan a la iglesia del Dios viviente. Y hombres y mujeres santos hacen lo mismo, o se proclaman santos. 32 Y aquí, esa es una de las razones por las que no puedes seguir adelante. No se puede mezclar aceite y agua. No funcionará. ¿Cómo vas a creer en lo sobrenatural? ¿Cómo vas a llegar a algún lado si te relacionas con el mundo? Y la Biblia dice, si amas al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. Amén. Ahora bien, eso puede que te moleste un poco, pero te hará bien. Piénsalo. Hermano, algún día nos encontraremos con Cristo en el juicio. Ay del hombre que se quede en el púlpito y use su influencia para adular a algunos en lugar de predicar el evangelio como Dios dijo que se hiciera. Hay que escuchar la verdad. Eso es lo que necesitamos hoy. Que la verdad salga a la luz. 1 Juan 2:15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 33 Pero esta mujer siguió adelante, y todas las damas de la iglesia usaban ropa vieja y escandalosa, pantalones cortos, para salir a cortar el césped. Y ella empezó a hacerlo. Su padre y las demás la reprendieron, pero eso no sirvió de nada. Ella era tan buena como las demás. Dijo, mi hermana lo hace, ¿por qué yo no? Bueno, de repente, se encontró fumando cigarrillos. Las demás lo hacían, así que ¿por qué ella no podía? Los hechos demuestran que ella no era lo que se suponía que debía ser, o no lo habría hecho. Espero que esto les llegue muy adentro. Pero es cierto. Ahora bien, fíjense, la Biblia dice, por sus frutos los conocerán. Y eso es todo. Mateo 7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 34 Si te fijas, ella empezó a hacer una cosa y otra. Después de un tiempo, un hombrecito elegante se mudó al vecindario con el pelo muy ondulado. Se enamoró de él, y era el marido de otra mujer. Y lo primero que hacían era volver, y ella se ponía su ropa y cortaba el césped justo cuando él entraba. ¿Para qué la usaba? No para presentarse ante Dios, sino ante los hombres. Salió a cortar el césped, y lo primero que pasó fue un beso de buenas noches al otro lado de la cerca, una noche. Y después de un tiempo, se encontró dejando a su marido. Se casó con este hombre. 35 Bueno, cualquier mujer con sentido común debería saber que si él se escapa de una esposa, se escapa de otra. Entonces, llegó la siguiente mujer, después de vivir un tiempo con ella, se fue con otra, y ella se casó con otra. Bueno, seguía tocando el piano en la iglesia igual. Las demás lo hacían, así que ¿por qué ella no? Y así siguió y siguió. Y después de un tiempo, este hombre la dejó, así que ella se casó con un concubino. Ahora, la mujer, el hombre, ministro, fue a hablar con ella, y ella dijo, estoy bien. Y resultó que sus pecados la descubrieron. Y después de un tiempo, empezó a tener dolores, un bajón. Fue al médico, quien la examinó y lo encontró en el órgano femenino.
Tenía un tumor maligno demasiado avanzado para ser operado. Le dijo. Prepárense para la muerte, no se puede hacer nada. 36 Ella fue a una clínica con un mejor médico. Le dijeron lo mismo. Te estás muriendo. Resultó que el pastor de nuestra iglesia pertenecía a la misma denominación que esta mujer, así que fue a verla. Le dijo. Si logro que se entregue a Cristo, haré que el hermano Branham vaya a orar por ella. Cuando fue a verla, ella le regañó con todas sus fuerzas. Le dijo. Te diré que no te he mandado llamar. Y ella respondió. Soy tan buena como tú. Él respondió. Señora, no es eso. Fumando un cigarrillo tras otro, él dijo. ¿Me estás diciendo que conozco tu iglesia y soy de Asbury? Dijo. No creemos en esas cosas. Ella respondió. Soy salva, y soy tan buena como tú. ¿Ves? ¿Qué era? Había contristado al Espíritu Santo. Y la Biblia dice, el alma que pecaré, es decir, que no crea, esa alma morirá. Eso significa, muerte significa separación. Si muero ahora, me separaría de ti, pero no de Dios. Si te separas de tus amigos, siempre estarás en la presencia de Dios. Separación. Y su alma se había separado de ella. Ezequiel 18, 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecaré, esa morirá. Ezequiel 18, 20. El alma que peque, esa morirá. El Hijo no cargará con la iniquidad del Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. 37 Ahora bien, existe algo como, en el corazón, el alma vive en el corazón, y crees desde el corazón. La gente no adquiere religión en la cabeza por el conocimiento de libros. Se adquiere religión en el corazón por la experiencia. Y el corazón siempre estará de acuerdo con la Biblia, pero la cabeza razonará. Y la Biblia dice que debemos derribar los razonamientos. No puedes guiarte por la mente. El diablo obra en ella. Tienes que guiarte por el corazón. Entonces, su mente le decía, es razonable. Si estas mujeres pueden hacer eso, ¿por qué yo no? Se llaman cristianas. Tienen buena reputación en la iglesia. Tienen buena reputación en la comunidad, así que ¿por qué yo no? Soy cristiana como ellas, y si ellas pueden, es razonable que yo también lo haga, porque seré una de ellas. Si no, pensarán que soy una vieja anticuada. Y no lo haré, soy mejor que ellas. Mira, esos son razonamientos. Siempre te meterán en problemas. No importa lo que te diga tu conocimiento intelectual, no lo creas si es contrario a la palabra de Dios. Toma así dice el Señor primero. Mantente firme en eso, pase lo que pase, y tu alma siempre estará de acuerdo con esa palabra. Así es. 2 Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 38 Cuando vean a estos predicadores y demás, y digan, los días de los milagros ya pasaron, y todo esto es una tontería, recuerden que no conoce a Dios. Eso es seguro. Porque Dios siempre estará de acuerdo con su palabra, sin duda. Y no hay Espíritu Santo allí. Todo es intelectual. Puede que sea refinado, tan recto como un cañón de pistola, pero eso no lo hace justo ante Dios, es cierto, nunca entren en este punto del que hablaremos en unos minutos. 39 Pero entonces, su pastor llegó. Parecía creer que ella estaba bien. Así que echaron a nuestro hermano de la casa y se fue. Ella, pensando que tenía razón, continuó. Tenía una fe intelectual, y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo acepté hace años, mi Salvador personal. Dijo, participo en la iglesia. Tengo mi lugar en la sociedad, y soy tan buena como cualquiera. Y mi hermano pastor, que estaba allí, preguntó, ¿qué hay de este concubino? Ella respondió, la misma puerta por la que entras está abierta. Y él se fue. Y dijo, quiero traer al hermano Branham. Dijo, no quiero verlo. Así que regresó, lo único que podía hacer. Y mi hermano me preguntó, ¿qué hay de eso, hermano Branham? Le dije, vigílala al final. Asegúrate de estar cerca de ella cuando llegue su hora de irse de aquí. 40 Y ella continuó así durante unos meses, cada vez peor. Finalmente la hospitalizaron. Y un día, cuando todos estaban allí, y ella salía a encontrarse con Dios, de repente, esta intelectualidad empezó a quebrarse. Recuerden, su mente está controlada por su cerebro, sus nervios y su sangre. Y cuando esos elementos humanos fallan, este cerebro, los intelectuales, empieza a quebrarse.
Y cuando empezó a quebrarse, se dio cuenta de que esta alma que había pecado, que había descreído y que había sido abandonada, empezó a alcanzarla. Y cuando vio que eso se acercaba, dijo: ¡ay, estoy perdida! Y el pastor dijo: miren, miren, se están volviendo locas. Ella dijo: no me hablen, están perdidas. Dijo: estoy perdida. 41 Y fueron a buscar al médico, y le dijeron: está fuera de sí, pónganle una inyección. Le inyectaron una, o ella seguía gritando: estoy perdida. Estoy perdida. Me voy al infierno. Y le dijeron: pónganle otra. Y siguieron administrándole inyecciones hasta que finalmente se quedó sin aliento, gritando: estoy perdida. Estoy perdida. La inyección interrumpió la confesión con sus labios, cuando el intelecto se estaba quebrando, pero esa alma que había pecado ante Dios tendrá que vivir con ello por los siglos de los siglos. 42 No se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Crean en la palabra de Dios. Estén firmes. Prepárense. ¿Cómo lo hace, hermano Branham? Aquí está. Hay muchos. Recuerden que en el Antiguo Testamento, allí, en el atrio exterior, el maná caía a la tierra. Y lo que pasaba era que Dios le dijo a Moisés que tomara un gomer de oro, lo llenara de maná y lo pusiera detrás del lugar santo, junto al arca. Se mantenía fresco continuamente, año tras año. Pero lo que caía a la tierra se secaba. La gente iba a buscarlo y lo comía. Pero descubrieron que, antes de que transcurriera el día, muchos se cansaban. Muchos volvían a tener hambre. Porque el maná solo duraba un tiempo. 43 ¿Y cuántas veces encuentro que la gente ahora en este día, ¿de qué es ese maná un tipo? Ahora, voy a frotar solo un poco, y espero que me ames de la misma manera. Pero solo estoy tratando de hacerte algo. Espero que lo veas. Fíjate, ese maná era un tipo del Espíritu Santo. Dios proveyó maná para todo el viaje, bajando del cielo era Cristo, bajando del cielo y muriendo para dar vida al mundo. Y la miel, pequeños panales es lo que era, que bajó del cielo. La recogieron e hicieron pan de ella. Pero el pan solo duró un tiempo. Y después de que creció a lo largo del día, salió el sol, pereció. Pero eso que estaba en el lugar santísimo pereció. Se mantuvo bueno todo el tiempo. 44 Recuerden, muchas personas hoy en día, afirmando el bautismo del Espíritu Santo, el cual tienen, pero es su posición, donde se mantienen. Es lo que les causa los calambres al comer. Así es. Muchas personas, las encuentras, un hombre que está aquí, justificado, entra y cree en el Señor. Claro. Solo el Espíritu Santo puede traer convicción, a cualquier hombre. La justificación es una obra del Espíritu Santo. Pero depende de dónde esté comiendo, de dónde esté obteniendo su provisión. La gente hoy en día, incluso las personas regeneradas, muchas veces, van a Dios y aman a Dios y lo alaban, y van al servicio, y lo disfrutan. Y cuando salen del servicio, a la mañana siguiente están tan delgados como cuando entraron esa noche. Muchos tienen experiencias de sanidad divina. Vienen y observan al Espíritu Santo obrar señales y prodigios. Se quedan maravillados, disfrutando de las delicias de Dios. Y a la mañana siguiente, en presencia de algún funcionario o algo similar, niegan su existencia. Y temen testificar de ello. Porque es donde viven, es donde comen su maná. 46 Ahora bien, la Biblia dice que Él nos daría un corazón nuevo. Y nos daría un espíritu nuevo. Y mucha gente, incluso pentecostales y seguidores del Evangelio completo, ha sido engañada con eso. Muchas veces Dios dijo: les daré un espíritu nuevo. Ese no era su espíritu, es su espíritu. Luego, pondré mi espíritu en ustedes. Les daré un espíritu nuevo, luego pondré mi espíritu en ustedes. Y muchas veces reciben el espíritu nuevo y creen tener el Espíritu Santo. Y confían en las emociones, las señales y demás. Cuando su vida no se ajusta a eso. Ahora bien, eso es un poco crudo, pero recuerden, es la verdad. Ezequiel 11:19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 18:31 Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Ezequiel 36, 27 Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mucha gente, ese espíritu, ese nuevo espíritu, Dios tuvo que darles un nuevo espíritu para que se llevaran bien con su espíritu. Bueno, algunas personas son tan malas que ni siquiera se llevan bien consigo mismas, y mucho menos con Dios si Él entrara. Así es. Tan dubitativos y fluctuantes. Dios tiene que darles un nuevo espíritu, una nueva naturaleza, para que puedan llevarse bien con su espíritu cuando venga. Amén. Espero que lo vean. Dios les da un nuevo espíritu para ustedes mismos, y luego pone a su Espíritu Santo allí, amén, para morar y permanecer con ustedes. 48 Fíjense, el mismo maná que se comía en los atrios, también se comía en el lugar santísimo. Pero este maná aquí se acaba rápidamente. Han conocido a gente así, que comía allí y decía, bueno, hermano Branham, me pasó lo mismo. Hice esto y aquello igual que ellos. Pero conocí a esa mujer. Siempre estaba en la azotea. Nunca se preocupaba. Conocí a ese hombre. Donde quiera que estuviera, tenía una gran sonrisa y decía, alabado sea el Señor. ¿Cómo se siente? Maravilloso. Y cada vez que se enfermaba, el predicador venía a orar por él, hermano, y al día siguiente se iba, simplemente maravilloso. Simplemente no puedo contener mi bendición. Es el lugar donde moras. Es donde estás. Oh, quiero que te acerques a esto. Recuerda, muchas veces, en los campamentos, estas bendiciones se acaban. Estás comiendo el maná correcto, pero aún no has consagrado tu vida, ni has entrado en un lugar, como Aarón, detrás del lugar santísimo. Cuando él estaba allí, nada, ya no oía al mundo. 49 Y lo que los hombres y las mujeres necesitan hoy, después de haber sido traídos al reino de Dios, es una vida escondida. Hombres y mujeres, que se unirán a Cristo y las cortinas caerán a su alrededor, y ustedes, no les importa lo que diga el mundo. No les importa lo que diga la gente. Están viviendo allí con Cristo, donde el maná, están comiendo de la olla de oro del maná todos los días, día y noche todo el tiempo. Viviendo en la montaña, bajo el cielo sin nubes. Cuando Aarón entró allí, las cortinas cayeron tras él, estaba completamente rodeado en un lugar para sí mismo, solo con Dios. Aleluya. Ese es el lugar donde todo hombre y mujer nacidos de nuevo deberían estar morando hoy. En la presencia de Dios con el resto del mundo aislado de ellos. Aleluya. 50 Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Una vida consagrada y oculta. No puedes andar con tonterías con el mundo, imitando y actuando como ellos, escondido con Cristo, porque intentas imitarlo. Intentas vivir como la siguiente iglesia. Intentas pertenecer a una mejor organización, vestir mejor, hacer esto y aquello. Eso no es conformarse con el cristianismo. El cristianismo es una vida sacrificada, una vida oculta con Dios por medio de Cristo, sellada por el Espíritu Santo. Amén. En eso consiste la verdadera vida cristiana. No en lo bien que puedas hacer esto, ni en lo bien que cantes, está bien, sino en lo bien que prediques, está bien, pero no es eso. Es una vida oculta, consagrada, el velo, la cortina te cubre, estás muerto, estás sepultado, estás escondido en Dios por medio de Cristo y sellado allí por el Espíritu Santo. Amén. El diablo no puede llegar a ti. No puede. Tendría que pasar por el mismo proceso que tú. Si lo hiciera, sería tu hermano. Así que no puede llegar a ti. Amén. No puede pasar por eso. Oh, pero dices, hermano Branham, recibí el Espíritu Santo. Sí, como de las cosas buenas de Dios. Sí, pero estás en los tribunales allá afuera. Por eso no aguantas. Por eso este año te va bastante bien, y el año que viene estás de vuelta en el mundo. Y con este avivamiento te va bien mientras está en marcha. Cuando el avivamiento termina, te vas a otro lugar, con el mundo. Dices, oh, recibí el Espíritu Santo. Hablé en lenguas. Grité. Está bien, no tengo nada que decir al respecto, pero ¿por qué no aguanta? Eso es todo. Eso es lo que el mundo ve. Eso es lo que dice la gente. Si profesas este gran llamado, ¿por qué no vives así? 52 Sabes que lo mejor es vivir un sermón en lugar de predicarlo, lo sabes. Son epístolas escritas. Y no puedes hacerlo por ti mismo. Puedes imitarlo por un tiempo, pero tus pecados te descubrirán. Mejor conságrate a Dios y entra, cierra las puertas tras de ti y quema toda barrera que haya tras de ti, y todo puente, y lánzate. Amén. Sé que es la verdad. Sé que funcionará. Si no hubiera sido por eso, no sé qué sería de mí.
Así es. Pero entonces no es a la gente a quien admiras, es a Cristo. 2 Corintios 3, 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. 53. Fíjense, en este mismo lugar trajeron la vara de Aarón. Y la pusieron allí una noche. Y piensen, esa misma vara, ¿qué hizo? Brotó, floreció y dio almendras esa misma noche. ¿Qué era? Debió haber sido un almendro, vara, entonces, debió haber salido de un almendro. Y hay muchos almendros, varas, aquí mismo en Minneapolis esta noche. Pero lo único es que, mientras estén fuera de esta vida oculta, nunca podrán ser renovados ni dar los frutos que Dios quería que dieran, hasta que entren en la presencia de Dios. Números 17, 8. Aconteció que el día siguiente entró Moisés en el tabernáculo de testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y había echado flores, y producido almendras. 54. Míralo. El brote. Lo primero que descubrimos, ¿qué hace que los árboles broten? Es un refrigerio. ¿Qué produce el refrigerio? Temprano por la mañana, sales y descubres que, después de la noche, todo queda en silencio, y luego cae el rocío, y trae un refrigerio. El problema es que hoy la gente no tiene tiempo para estar ante Dios y aquietarse. Tienen tantas cosas que hacer. Pertenecen a esto y tienen que hacer esto. Tienen que tener esto. Tienen que ir allí. No tienes tiempo. El diablo te ha quitado todo el tiempo. No tienes tiempo para aquietarte ante Dios, para quedarte en silencio. Recuerda después, eres una naturaleza, y después de todo, la naturaleza se aquieta y se calma, entonces el rocío comienza a caer, eso refresca y da vida. Y tú mismo eres una naturaleza. Y cuando te aquietas y te quedas en silencio ante Dios, entonces el rocío del cielo comienza a caer y a refrescar. ¿Alguna vez saliste temprano por la mañana, después de que pasara la noche? Además, florece para dar fragancia. ¿Y alguna vez saliste temprano por la mañana para definir la fragancia? Descubres que temprano por la mañana, al salir, el rocío está abajo, los árboles están brotando, las flores están brotando, y el perfume es, camina por el camino y huele la madre selva, entra en el jardín de rosas temprano por la mañana. Por eso, la naturaleza ha estado tranquila durante la noche. Se calmó y Dios la bañó con su frescura. Eso es lo que necesitas hacer. Alejarte y estar en silencio ante Dios, para que Él pueda bañarte con el refrigerio del cielo. Amén. Quédate solo. Cierra las puertas, ciérralas y di: ahora, Señor, aquí estoy en tu presencia. 56. Fíjense, también después de que se renovó, después de que cedió, estas flores también dieron fruto. Hay muchas personas que han sido cristianas durante años y nunca han ganado otra alma para Cristo. Nunca han dado un testimonio público de su salvación en la iglesia, ni ante la gente, ni en la calle. Ni han testificado a un pecador, mujer o hombre, en su trabajo o en algún otro lugar. No pueden dar fruto, ¿por qué? No pueden estar en silencio lo suficiente. Hay tantas cosas que hacer. Hace poco hablaba con un hombre de su estado vecino. Me dijo: bueno, dijo, predicador Branham, quiero decirle algo. Dijo: mi gente se estableció aquí hace años. Dijo: todos somos criadores de cerdos. Dijo: mi abuelo crió esta piara y educó a mi padre. Y cuando mi padre murió, la heredamos, y yo tengo los cerdos y estoy educando a mis hijos, y así sucesivamente. Cerdos, cerdos, era todo lo que podía oír. Y dije: qué bien, amigo. Dije: te lo agradezco, dije. Pagamos todas nuestras cuentas con estos cerdos. Seguimos trayendo más cerdos, vendiéndolos y criándolos. ¿Quedamos con los más jóvenes? Dije. Está bien, pero ¿alguna vez se detuvieron a pensar que Dios los puso aquí para algo más que criar cerdos? Aunque, por muy legítimo que sea, Dios los puso aquí para ser hijos e hijas de Dios, no solo para criar cerdos. Dios no te puso aquí solo para trabajar en una fábrica. Te puso aquí como testimonio, una epístola escrita, leída por todos, para vivir una vida honorable y decente, y una vida consagrada a Dios para que la gente supiera que Jesucristo aún vive y reina. Amén. Es un poco forzado, pero es bueno. Te ayudará a digerir las órdenes, ya sabes, a comer bien. Amén. Te colocará en un lugar donde puedas recibir sanidad para el alma y el cuerpo. 2 Corintios 3, 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. 59. Fíjense, también había otra cosa, que tendrán que analizar.
Después de su vara, cómo floreció, cómo Dios vindicó que este viejo palo muerto, solo un palo aquí en el atrio, estaba junto al mismo maná. Pero cuando entró aquí y permaneció 24 horas, era un árbol que daba fruto al salir de ese lugar santo. Hermanos, hermanas, permítanme decirles esto en el nombre de Cristo. Si nunca han estado en ese lugar, vengan a él esta noche. Entren en ese lugar. Cuando lleguen a casa, cierren la puerta, díganle a su esposo que no los moleste hasta mañana. Quédense allí. Díganle lo mismo a su esposa. Si no salgo de aquí mañana, díganle al jefe que no iré a trabajar hoy. Y permanezcan en la presencia de Cristo hasta que algo suceda en su alma. De eso se trata. No tendrán estas experiencias de altibajos. ¿Por qué? Allá comían el maná y les daba hambre antes de las 10. Porque se derretía, el sol lo derritió y desapareció. Pero estas personas estaban sentadas aquí, Aarón allí, en el lugar santo, del cual ahora somos sacerdotes de Dios. Y él estaba sentado allí, podía comer el maná todos los días, todas las noches, todo el año, a través de los años. Y nunca, nunca se contaminaría. Todo el día comía de ese maná. Y ese es el hombre o la mujer que se consagra, abandona las cosas del mundo y entrega su vida por completo al Señor Jesucristo, que come del maná día y noche. Ya sea que haya tormentas afuera o lo que pase, Él está escondido en Cristo. Amén. No importa si hay enfermedad en la casa o problemas en el camino, no importa en absoluto, Él está escondido en Cristo Jesús. 61. Quiero que noten otra cosa del creyente, el mismo maná. Y noten, afuera, en los atrios, caminaban en la luz, pero su luz era la del sol, la de las estrellas, la de la luna. Los días nublados los perturbaban. No tenían luz para caminar. De noche, cuando las estrellas no salían, estaba completamente oscuro, así que no tenían luz para caminar. Entonces vivían, esa es la gente que vive allá afuera. Y aún así aman al Señor. Hay gente sentada aquí escuchándome esta noche que ama al Señor, que vive allá afuera en esos atrios, o, hablando en lenguas, gritando, y pasándola bien, comiendo el maná. Y los calambres por no comer, solo en unos días. No saben de qué se trata. No puedo aguantar, hermano Branham. No sé qué pasa. Bueno, acérquense un poco más. Eso es todo lo que necesitan hacer. Di, ojalá pudiera vivir como el hermano Peterson o como cualquier otro ejemplo que tengas. Oh, siempre están felices. Pase lo que pase, brillando para Dios todo el tiempo. Ojalá pudiera hacerlo. Pues sí puedes. Estás en el mismo grupo. Estás en el mismo camino. Dios, por gracia, te ha salvado por medio de Cristo Jesús. Pero solo quieres acercarte un poco más a Él, contemplarlo. 62. Ahora, descubrimos que Él caminaba bajo cierta luz. Un día lluvioso sin duda apagaría su luz. Simplemente ocurre algo aquí, un contratiempo, algo. Bueno, tal vez me equivoqué al principio. Te digo, pensaba que el cristianismo era correcto. Luego, unos días después, tal vez retrocede y se apaga. Y enseguida, pasa y siente un cosquilleo en el corazón. Ojalá pudiera probar otro bocado de ese maná. Y vuelve a entrar. Bueno, renovaré mis votos a Dios. Volveré a la iglesia. Así es como funciona. Entonces descubres que Él sube y baja, entra y sale, sube y baja. ¿Por qué? Es por la luz bajo la que camina. Los días lluviosos llegan y simplemente lo bloquean. Eso es todo. 63. Luego, el siguiente hombre vive en el altar. Ora día y noche, pero no llega a nada. Los encuentras en el altar. Él también tiene luz. Ahora, está dentro de la tienda, pero está en el altar. En el altar tenían esas 7 luces, 7 candeleros, y producen luz. Pero muchas veces lo encontramos, y ustedes lo saben, su lámpara humea. Así es. Queman muy poco. La vela casi se descompone, y, ¿sabes? Obtienes esas experiencias. ¿No lo haces? Ciertamente. En segundo lugar, también hiciste eso. 64. Pero el hombre que entró, y el velo cayó tras él, no dependía de la luz del sol, ni de la luz de las estrellas, ni de la luz de la luna, ni de los 7 candeleros de oro. Se acercó al altar y, bajo las alas entrelazadas de los querubines, la gloria de la Shekinah del Señor estaba allí, una luz tenue, y él vivía. Estaba allí todo el tiempo, día y noche. Caminaba en la luz del Dios vivo. Amén. Si las nubes seguían, si llovía, si retumbaban los truenos, si venía un ejército, no significaba nada para él. Estaba protegido. Estaba en la gloria de la Shekinah, viviendo en la presencia de Dios. Aleluya.
¿Crees que soy un santo rodador? Tal vez lo soy. 65. Déjame decirte algo, hermano. Si se necesita el llamado de un santo rodador para vivir en la gloria de la Shekinah, déjame quedarme con Dios en la gloria de la Shekinah, llámalo como quieras. Amén. Eso es bastante fuerte para un bautista, ¿verdad, hermano? Pero esa es la verdadera predicación. Es real, pero sé que es la verdad. Amén. La predicación no es muy buena, pero la verdad es la misma. Amén. Ven a tu interior. Deja que el mundo aúlle y sigue adelante. Que el predicador falle, que todo lo demás falle, eso no te detenga en absoluto. Quédate ahí. Vives junto a la olla de maná donde comes cada vez que tienes hambre. No tienes que preocuparte por si esto o aquello va a suceder, vives en la gloria de la Shekinah, esa hermosa luz ámbar que colgaba bajo las alas entrelazadas de los querubines. Y él caminaba en esa luz. Todo estaba iluminado. Había luz todo el tiempo. 66. Y un hombre o una mujer que vive en el Santísimo con Dios, vive en la gracia, el poder y la resurrección de Cristo día y noche, todo el tiempo. Amén. ¿No quieres vivir allí? Ese es el lugar. Ese es el lugar. Allí es donde el mundo exterior, ni siquiera lo oyes. Oh, se ha caído el telón. Alguien dice, ¿sabes qué? La señora Jones hizo esto y aquello. Ni siquiera lo oyes. ¿Sabes? El pastor hizo, bueno, ni siquiera lo oigo. Guay. Lo que hizo el pastor, eso es cosa suya. Lo que hizo la señorita Jones, eso es cosa suya, pero lo que yo hago es cosa mía y de Cristo. Aleluya. Vivo siempre en su bendita presencia. He cruzado el velo rasgado, aleluya a su nombre. Estoy en el altar santificado, aleluya a su nombre. ¿Habéis oído esa vieja canción? Porque estoy viviendo en la presencia del Rey. 67. Ahí, entra. Entra en la presencia del Rey. Vive allí día y noche. Él no quiere que andes deambulando, que seas arrastrado por el viento. ¿Te conformas con comer maná, ir a la iglesia y recibir un poco? Ay, lo deseo día y noche. ¿Sabes? Puede que llegue un momento en que lo necesite urgentemente, así que quiero estar cerca de él. Amén. Eso es lo que puedes hacer si quieres. Es tuyo con solo pedirlo. El que tenga falta, que pida a Dios. ¿Es cierto? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que vivas una vida plenamente consagrada. Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 68. Cuando aquellos discípulos, menos de 10 días después de haber dado la bendición y dicho, ahora, vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios. De gracia recibisteis, da de gracia, se fueron con esta nueva gloria, disfrutando de la vida. Se encontraron con un pequeño fracaso. Un niño tenía epilepsia, y no pudieron sanarlo. Así que el hombre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, lo traje a tus discípulos. Unos días antes, dales poder para enviarlos a hacerlo. Allí fracasaron. Jesús dijo, oh, generación infiel. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Traedlo aquí. Y expulsó al espíritu inmundo del niño. Los discípulos se acercaron y preguntaron, ¿por qué no pudimos hacerlo? Dijeron, por vuestra incredulidad. Mateo 10, 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Mateo 17, 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece terriblemente. Porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Mateo 17, 16. Y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarle. Mateo 17, 17. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Mateo 17, 18. Entonces Jesús reprendió al demonio, el cual salió de él. Y el niño quedó sano desde aquella hora. Mateo 17, 19. Entonces vinieron los discípulos a Jesús, aparte, y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible.
Marcos 9, 17, y uno de la multitud respondió y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Marcos 9, 18, y donde quiera que le toma, le desgarra. Y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se consume. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Marcos 9, 19, él le respondió y dijo: Oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Marcos 9, 25, y viendo Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo. Yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Marcos 9, 26, entonces el espíritu clamó y le desgarró mucho, y salió de él. Y quedó como muerto. Tanto que muchos decían: está muerto. Marcos 9, 28, y cuando entró él en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? 69 Una noche en el mar, cuando la barca se zarandeaba y se desvanecía toda esperanza, creyeron perecer. Fueron a despertarlo y le dijeron: ¿no te importa que perezcamos? Él respondió: hombres de poca fe. Puso el pie sobre la barca y dijo: calla. Y los discípulos dijeron: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Mateo 8, 24, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Mateo 8, 25, y acercándose sus discípulos, le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8, 26, y les dijo: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. Mateo 8, 27, pero los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Marcos 4, 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4, 39, y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 4, 41, y temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿qué hombre es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Lucas 8, 23, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desató una tempestad de viento en el lago, y se anegaron de agua, y peligraron. Lucas 8, 24, y vinieron a él y lo despertaron, diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo la calma. Lucas 8, 25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se preguntaban unos a otros: ¿quién es este hombre? Porque manda incluso a los vientos y al agua, y le obedecen. 70 ¿Qué le pasa a la iglesia del Dios viviente hoy, a quien se le prometió esa misma bendición? ¿Qué nos pasa a nosotros hoy? Porque no podemos reunirnos lo suficiente para entrar al lugar santísimo y allí quedarnos, escondiéndonos de las cosas del mundo, y vivir una vida de plena entrega y consagración al Señor Jesucristo. Amén. De eso se trata, entrar en la gloriosa luz del Evangelio. Y al hacerlo, lo reciben. ¿Cuántos aquí dicen: hermano Branham, me gustaría vivir esa vida? Veamos sus manos. Simplemente pongan: me gustaría vivir esa vida. Que Dios los bendiga. 71, cinta en blanco. ¿Hay algún pecador aquí que diga: nunca acepté nada, hermano Branham? ¿Me gustaría probar el maná esta noche? Veamos sus manos. Diga: me gustaría probar el maná. Que Dios la bendiga, señora. Alguien más dice: me gustaría probar el maná. Ni siquiera he sido salvo todavía. Pero, ¿de qué habla? Me gustaría vivir esa vida. Estoy tan atormentado. Tengo tantas preocupaciones. Parece que no puedo seguir adelante. Dios quiere darle eso. El que quiera, que venga a beber de la fuente. Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 72 ¿Saben por qué pregunto? ¿Saben por qué levantaron la mano? ¿Alguien más quiere levantar la suya? Quiero decirles algo. Si Dios les habla, levanten la mano. Les diré por qué. Les habla a ustedes. Es un punto que quiero destacar. Otro pecador, levante la mano y diga: hermano Branham, me encantaría estar allí. Me gustaría comer ese maná, ver la bondad del Señor. Sé que pertenezco a la iglesia. Llevo mucho tiempo yendo allí.
Pero en cuanto a la salvación, nunca la he recibido. No me engaño. Tengo que vivir conmigo mismo. Haré una pequeña confesión. Dije que creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero sé que los demonios dicen lo mismo. Los demonios ruegan por misericordia, ruegan por paz, ruegan por no ser castigados, y lo reconocen, y confiesan ante la multitud que Él era el Hijo del Dios viviente. Así es. Eso no te salva, no señor. La aplicación de la sangre de Jesús a tu corazón es lo que te salva. De verdad que sí. 73. Habría otra mano que se levantara y dijera: soy yo, hermano Branham, me gustaría tener esa vida. La única razón por la que la señora levantó la mano fue porque Dios estaba tratando con ella. Así es. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae primero. ¿Es cierto? No puedes. ¿Sabes? Detestamos decir esto desde la plataforma, pero es una verdad bíblica. Hay hombres y mujeres en este mundo que nunca, por mucho que el Espíritu Santo haga, nunca, nunca, nunca aceptarán al Señor Jesús. Nacieron para ese propósito, aunque Dios no lo quiera, pero su presciencia lo previó. Así es. La Biblia lo dice, que ellos lo saben. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 74. Piensa, ¿qué pasaría si tu corazón estuviera tan alejado de Dios que ni siquiera tuvieras el deseo de hacer lo correcto? Entonces, estarías en una situación difícil. Verás, puedes contristar a su espíritu demasiadas veces y se irá, y nunca más perderás el deseo. Dios te sigue hablando, y dices: bueno, debo hacerlo. En el próximo avivamiento me enderezaré. Antes de morir lo arreglaré. Quiero ser verdaderamente lleno del Espíritu Santo antes de morir. Quiero vivir una dulce vida consagrada, escondido con Dios. Y cuando Él llame a la puerta de mi corazón, quiero estar listo para abrir los brazos y decir: sí, Señor Jesús. Bueno, ¿por qué no lo haces ahora? Sabes que en ese momento podrías no ser capaz de hacerlo. Tengo 46 años y llevo 23 años en el ministerio y he presenciado escenas horribles, muchas veces en todo el mundo, ver a gente morir en todo tipo de situaciones. Y he visto a quienes creían ser cristianos genuinos, pero cuando llega la hora de morir, vaya. La cámara se giró y vieron surgir cosas que habían tenido apariencia de piedad y habían negado el poder de Dios, alejándose de Él. No habían vivido esa vida en absoluto. Y gritaban y vociferaban. Y las hipoglucemias no podían detenerlo. Así es. 75. Así que, amigos, no se dejen engañar. Este es el Evangelio. No digan simplemente: bueno, creo que me uniré a la iglesia. Miles de personas se unen a iglesias, pero eso nunca estará en el cielo. Prediqué aquí hace un tiempo sobre las decepciones del juicio. Dije que el contrabandista, el jugador, la prostituta, etc. no se sorprenderán. Saben lo que les espera. Pero la sorpresa será la de aquel que cree tener razón y no la tiene. Ahí es cuando ven que su nombre no está en el libro. Ahí es cuando será difícil. Cuando creen ser cristianos, cuando no lo son. Hay un camino que parece recto. Creen intelectualmente que tienen razón. Han hecho lo que creían correcto. Han sido buenos. Han sido bondadosos. Naaman era del mismo tipo. Muchos otros de las escrituras podríamos mencionar ahora. No es así, amigos. Lo que quiero decir es que la iglesia de hoy, en lugar de revolcarse en la justificación y acostarse aquí en el altar, debería estar aquí, consagrada. El tiempo de los milagros está cerca. El tiempo de las sanidades, el tiempo de las grandes cosas está cerca. Pero ¿dónde está la iglesia para recibirlo? ¿Entiendes lo que quiero decir? Jugamos con él. Lo manipulamos. Y solo le damos vueltas, y nunca lo profundizamos. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 76. Oh, hermano, la verdadera fe predominante entra directamente y ocupa su lugar. Así es. Y si tu corazón no es tierno ante el Señor, si no hay algo en tu corazón que te satisfaga día y noche, pase lo que pase, como dijo Pablo: estoy listo para ser ofrecido. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Y me está guardada una corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Has pensado alguna vez en eso de amar su venida? El mundo ya está tan muerto e inmundo para ti, que simplemente no puedes tener ningún placer aquí.
Solo ganar almas para Cristo es lo único que te puede dar placer. ¿Sabías que el ángel que marcó fue enviado para sellar con el Espíritu Santo? Solo sella a los que gemían y lloraban por las abominaciones cometidas en la ciudad. Ezequiel 9. ¿Lo leíste alguna vez? No a los que gritaban y danzaban, sino a los que gemían y lloraban por las abominaciones cometidas en la ciudad. Solo a los que fueron sellados. Ezequiel 9, 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 2 Timoteo 4, 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 77. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos miembros de su familia, cuántos miembros de su iglesia esta noche, si ese ángel pasara y viera a esas personas tan consagradas a Dios, que las almas perdidas estaban en sus corazones día y noche, llorando y suspirando por las abominaciones cometidas aquí en Minneapolis, ¿a cuántos sellaría esta noche? Piénsenlo un momento. Es algo grandioso en qué pensar. Y recuerden, esa es la palabra del Señor. Y está en mi corazón, al viajar por el mundo y observar a la gente, cuando la unción viene con el discernimiento, y está brotando en mí ahora mismo. No soy un fanático. Es cierto. No, Dios no lo quiera. Y nunca tomo un pequeño don como ese ni intento ejercerlo de ninguna manera, solo para la gloria de Dios, y sabiendo de lo que hablo, y sabiendo dónde me encuentro esta noche en la presencia de Dios, sabiendo esto. He visto a personas que andaban por ahí, movidas, creyendo tener la razón. Y ver a la iglesia en un lugar donde solo hay emociones, y quizás en otro estado, una iglesia educada, que simplemente piensa: bueno, tenemos la palabra. La letra mata. Es el espíritu el que da vida. No importa cuán recto y ortodoxo seas, si nunca has estado en esa presencia, para refrescar tu alma ante Dios, no sabes lo que es la verdadera victoria. Así es. 2 Corintios 3, 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hermano, hermana, no dejen que les afecte así. No dejen que les afecte así, porque si así fuera, ya saben cuál será su destino. Así que esta noche, mientras estamos juntos, mientras estamos en su presencia, pongámonos de pie y ofrezcamos una oración a Dios. La hermana que levantó la mano, ya que era pecadora y quería ser recordada en oración, hermana, ¿podrían unirse a las demás? Y ruego que Dios les perdone cada pecado. Inclinen la cabeza y pídanle a Dios que los perdone, y Él los llevará directamente a su reino esta noche. Perdón, miren, hermana, nadie podría acercarse a Dios sin que Él lo llamara primero. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo llama primero. Y a todo el que a mí viene, no le echo fuera. Le doy vida eterna. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso no es tener conocimiento de ello, sino creerlo de corazón, tiene vida eterna y nunca será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Porque Dios te lo prometió. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 79. Ustedes, los demás aquí presentes, que quieran consagrar sus vidas esta noche a Dios, oremos, cada uno de nosotros, recen esta oración, en silencio, mientras yo la rezo en voz alta. Quiero que recen esta oración. Oh Dios, que venga el pianista y canten un acorde. Mi fe te admira, ¿quieren, hermana? ¿Cuántos conocen la canción? Cantémosla primero antes de orar. Mi fe te admira, Cordero del Calvario, Divino Salvador. Ahora, escúchenme mientras oro. Quita toda mi culpa, y permítanme ser completamente tuyo desde hoy. ¿La cantarán conmigo? Todos juntos ahora, con las manos en alto. Mi fe te admira, Cordero del Calvario, Divino Salvador. Ahora, escúchenme mientras oro. Quita toda mi culpa, y permítanme ser completamente tuyo desde hoy. Sigue tocando. 80 ahora, mientras ella toca la siguiente estrofa, quiero que hagas algo por mí. Extiende tu mano a la derecha de la persona que está a tu lado, tómala de la mano y di: hermano, hermana, oren por mí ahora, para que Dios me lleve ahora mismo, y yo voy a orar por ti. Simplemente dile eso a tu vecino.
Hermano, hermana, oren por mí, para que Dios me lleve a la gloria de la Shekinah ahora mismo. Que Dios te bendiga. Dilo de corazón. Ora por mí. Aquí está mi mano, hermano, ora por mí. Quiero entrar en la gloria de la Shekinah. Tendremos servicios de sanidad en unas noches, y cuando los tengamos, queremos que todos estén en la gloria de la Shekinah entonces. Llévame solo. 81 Padre Celestial, esta noche nos tomamos de la mano. Toma nuestro corazón y renuévalo. Rompe la piedra, Señor, sácanos de los atrios, Señor, llévanos contigo, elévanos un poco más. Tráenos a tu presencia, Señor, donde la gloria de la Shekinah brillará a nuestro alrededor, y caminaremos en esa luz. Concédelo, Padre Celestial, esta es nuestra súplica. Esta es nuestra oración mutua, para que tu Espíritu nos conmueva y nos conceda estas cosas. Oh Dios eterno, autor de la vida, concédelo en el nombre de Jesús. Que cada uno de los presentes, Padre, reciba ahora a Cristo como su líder personal, para guiarlos. Han estado comiendo del maná. Pero, Padre, oramos para que los traigas a un lugar donde esa experiencia nunca se acabe. Que esta gloria que ahora cae sobre este edificio more en cada corazón, literalmente, hasta que la muerte nos libere y nos lleve en esta gloriosa posición ante su presencia. Concédelo, Señor. Que tu Espíritu more literalmente ahora en cada corazón, para la gloria de Dios. Así que aprecia eso. Caminaremos en la luz. Caminaremos en la luz, hermosa luz, ven donde brillan las gotas de rocío de la misericordia. Brilla a nuestro alrededor de día y de noche, Jesús, la luz del mundo. Todos juntos ahora, con las manos en alto. Caminaremos en la luz, ¿qué luz? Shekinah, hermosa luz, ven donde brillan las gotas de rocío de la misericordia. Brilla a nuestro alrededor de día y de noche, Jesús, la luz del mundo. ¿Cómo te sientes en tu alma? ¿Viviendo en su presencia ahora? Di, amén. Repite, amén. Cantémoslo de nuevo. Caminaremos en la luz, una luz hermosa. Ven donde brillan las gotas de rocío de la misericordia. Brilla a nuestro alrededor de día y de noche, Jesús, la luz del mundo. Amén.